Estamos esta noche en Minuto 1 marcando el punto de encuentro con la realidad. Esa es la gran pregunta que nos hacemos muchos. Macri de caravana, Macri Tour. ¿Quién gobierna la Argentina? ¿Dónde está el jefe de gabinete, Marcos Peña? Ausencia absoluta. ¿Dónde están los ministros de Macri ante la emergencia económica y social de la Argentina? No han activado aún las medidas ordenadas por el Congreso después de la sanción de la emergencia alimentaria, cuando este gobierno, en la fábrica de pobreza que tiene, ha construido un pobre cada 6 minutos en este último año. Eso sí, el gobierno sigue usando todos los bienes del Estado para la campaña electoral. Y así llegaba ayer, con alguna dificultad que llamó la atención, algún problema de salud. Así bajaba ayer el presidente del avión presidencial del Tango 01 para visitar en campaña la provincia de Tucumán, con alguna dificultad para caminar. Cuando baja, se le ve al presidente que tiene una faja, vamos a ver si se ve ese momento, se ve que el presidente está ahí, rápidamente se la tapa, está fajado el presidente con problemas de salud. Y hoy el sitio, si tenemos el destacado también, Charlie, veíamos los problemas justamente para caminar el presidente. Y hoy justamente el sitio de internet Big Bang News justamente revelaba cuál era el problema que ¿Lo tenemos para ver? Justamente marca que está lesionado el presidente después de haber jugado un partido de fútbol. Por un picadito, también tiene, parece el presidente, tiempo para los picaditos de fútbol, y el presidente está lesionado, así justamente Big Bang News, faja oculta y caminar errático, porque Macri tiene dolor de espalda y cómo se lastimó. Con una faja y visiblemente molesto para caminar, así llegó ayer a Tucumán el presidente Mauricio Macri para encabezar la nueva. El video muestra esto y sostiene, bueno, no importa, sostiene que producto del picadito de fútbol el presidente está lesionado. Pero Juan, hay un pedido de informe, ¿no?, sobre el uso. Buenas noches. ¿Qué tal, Gato? Buenas noches. Hay un pedido de informes sobre el uso del avión y el helicóptero presidencial, ¿no? Sí, señor. La senadora nacional Magdalena Odarda, oportunamente, al notar que en distintos episodios de esta gira del Sí se puede, del presidente Mauricio Macri, utilizó o el helicóptero oficial o el avión oficial, o ambos. Ahora te voy a contar una historia muy interesante respecto a la utilización de la flota aérea, porque parece que va con todo para poder moverse dentro de la provincia, digamos, de una localidad a la otra. Pedido de informes de la senadora al Poder Ejecutivo para que se informe si efectivamente se está poniendo a disposición la flota presidencial, que tenemos la confirmación en los propios. Aparte, es de un grado de torpeza, hay que decirlo. Aparte viaja el presidente en el avión más grande de la flota para un acto de campaña, ¿no? Porque es capacidad para muchos, se supone que viajan poco, ¿no? Salvo que lleve militantes también en el avión. Bueno, no, habría que quedarse viendo. Pero lo cierto es que tenemos confirmado que a todas las actividades de la gira electoral del Sí se puede, Mauricio Macri fue con el avión o el helicóptero o ambos. Esto es en Córdoba, ¿te acordás que la semana pasada lo mostrábamos? Claro. Este es el helicóptero oficial, pero el día anterior había llegado con el avión presidencial, con el Tango, si no me equivoco es el 01, la verdad, qué modelo de Tango es, no lo tengo muy claro, pero sí fue a Córdoba en avión y también llevó el helicóptero para poder trasladarse de una localidad a la otra. Esto sucedió en Entre Ríos. La torpeza de los funcionarios, de Echeverre, de Angeli, que se sacan la foto cuando está descendiendo el helicóptero con el presidente y se ve que es el helicóptero presidencial. Y hay algo grave en todo esto, porque muchos te dicen, no, por la seguridad del presidente lo ideal es que viaje. Sí, claro, ahora, decime si el presidente, que es candidato, no corre con ventaja respecto a los otros candidatos si recorre 30 ciudades en 30 días con el avión y el helicóptero oficial. Pero además, una cosa es la campaña electoral, que además está prohibido. Pero, a ver, no nos olvidemos que en el pasado le hicieron una causa a Amado Vudú por utilizar un helicóptero. Y el presidente está haciendo lo mismo.
o le hicieron Totalmente. por auto. El presidente Macri está haciendo lo mismo. Está usando para su campaña, para sus recorridas de campaña, para sus actos políticos los bienes del Estado. Que no Pero además, corresponden. es claro, Macri dice, 30 días, 30 ciudades, la gira del Si Se Puede, voy a Tucumán. Llega en el avión presidencial, claramente es un acto Total. electoral, con lo cual debería haber viajado en un avión de línea. No hay tutía en esto, es candidato en ese momento, no es presidente, no está yendo a ejercer la presidencia No, allí. totalmente. Bien. Y la realidad es que desde presidencia lo que te dicen es, no, bueno, pero ayer fue a recorrer obras. Bueno, no podía recorrer obras, Además porque hay está la veda, veda, no se claro. pueden difundir actos de gobierno tampoco. No hay excusa, absolutamente a todos lados están las imágenes. Macri fue en el helicóptero o en el avión oficial y esto le puede valer de una causa por peculado. Gracias, Juan. Por favor. Enseguida vamos a estar con Juan sobre el negocio de las autopistas, que hay novedades judiciales, también en otra de las causas que se le ha abierta al gobierno de Mauricio Macri. Vamos con los números de la realidad, que todos los días la percepción de los argentinos sobre este momento que vive nuestro país. ¿Cuál es el principal problema del país? Pregunta la consultora Clivages. Fíjese, 23,8% dice desempleo, pero el 26,12% dice la pobreza, 22,35% la inflación, 12,65% la inseguridad, 8,31% la corrupción, 6,73% el dólar. La mayoría está relacionada a temas de la política económica, pobreza, desempleo o inflación entre las preocupaciones de los argentinos. ¿Quién es el responsable de la crisis? Pregunta contundente, casi el 70% de los argentinos dice el gobierno actual. Solo un 16,42% se cree el verso, el relato del gobierno de que la oposición es culpable, 2,84% el contexto internacional, 2,12% el FMI, 8,87% no sabe. 70% dice el gobierno de Macri es el responsable de la actual situación económica. Enseguida vamos a estar con el director de Clivaje para que porque además le preguntan también a la mayoría de los argentinos quién cree que va a ser el próximo presidente. Una amplia mayoría ya asegura Alberto Fernández, aún en votantes de Cambiemos. Bien, el industricidio lamentablemente sigue en la Argentina. Las grandes empresas con problemas. Fíjese, Arcor adelantó vacaciones en más de 20 plantas en todo el país. El año pasado registró pérdidas por 1.011 millones de pesos, una de las principales empresas de la Argentina. Renault, una gran automotriz, eliminó un turno de producción de su fábrica en Córdoba. La decisión afecta a 270 trabajadores. La empresa registró pérdidas por 8.650 millones el año pasado. Y cierra una empresa muy ligada a la alegría del carnaval, Bombucha. Luego de 66 años de actividad, cerró la fábrica de las clásicas bombitas de agua Bombuchas, adeudan salarios, aguinaldos, aporte. Los trabajadores tomaron la fábrica. No solamente el industricidio, sino que Macri también se lleva los recuerdos de la juventud de todos nosotros. ¿Se acuerdan que hace poquito le contamos de Mielcita? También el industricidio que avanza. Bien, antes de ir con Agustín Rossi, aprovecho que está Esteban Pastoriza, director de Clivaje. Bueno, con datos muy contundentes, ¿no? Digo, te pregunto, ¿esta marcha, la caravana, el tour de Macri, le da votos o ya hay una definición muy marcada de la ciudadanía? Bueno, en función a lo que veníamos trabajando del último sondeo de Clivaje, nosotros lo que se ve que se sigue manteniendo una tendencia a favor del Frente de Todos. Ya no hablamos de 16 puntos, sino que se va a 20 puntos a favor de Alberto 20 Fernández. puntos Claro. la distancia. Sí, Alberto Fernández acumula el 53,7% de intención de votos y Mauricio Macri solamente el 33,2%.
Por lo cual esta nueva estrategia que vos planteabas, el sí se puede, la búsqueda de congeniar con sectores de la sociedad en el ámbito territorial, no le está dando los resultados esperados al gobierno, ¿no? Es decir, que están consolidando un núcleo muy duro, el núcleo propio. Y nosotros pensamos en el análisis de clivajes es ese, ¿sí? Que lo que busca es fidelizar al votante de las PASO, al menos que no siga habiendo esa sangría electoral producto de lo que hablábamos, la amplia distancia a favor de Alberto Fernández, y consecuentemente lo que vemos es el cimbronazo que se produce dentro de la estructura de Juntos por el Cambio. Ya ves los intendentes que buscan aislarse de la imagen negativa que tiene Mauricio Macri. Entonces, en función de eso, lo que busca el gobierno con esta nueva estrategia es fidelizar ese voto, buscar el núcleo duro que no se despegue de Juntos por el Y la Cambio. percepción ya incluso entre los votantes de Cambiemos es que Alberto es el próximo presidente de la Argentina. Bueno, esa es una pregunta que nosotros realizamos en este último sondeo, en donde independientemente de a quién votes, le preguntamos quién crees vos que va a ser el próximo presidente de la República Argentina. En ese sentido, el 73% de nuestros encuestados plantean fehacientemente que va a ser Alberto Fernández el próximo presidente de Argentina. ¿Qué otro dato tienen de este último? Bueno, recién lo que planteaba, los aspectos económicos son fundamentales, es un hilo conductor de los últimos trabajos que venimos planteando en clivajes. Ahí hablábamos que un 80% tiene que ver con la economía, ¿sí? Con este reclamo de sectores de la sociedad, sectores mayoritarios, que este modelo de Cambiemos evidentemente no los tiene en cuenta. Claro. Entonces, nosotros hacemos sondeos a nivel nacional, a nivel provincia de Buenos Aires y a nivel capital. En todo se marca que la economía es la principal problemática. Bien, ahora continuamos. Agustín, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Gato? ¿Cuántos días hace que aprobaron la prórroga de la emergencia alimentaria ya en el Congreso? 3 semanas. 3 semanas. ¿Y el gobierno nada? Bueno, el gobierno hasta ahora no tenemos registro de que haya empezado a aplicar ese aumento de partida que se aprobó, ¿no? Porque lo que hicimos con la reforma alimentaria fue aumentar en un 50% aquellas partidas que están directamente involucradas con la problemática del hambre y de la nutrición, de la alimentación y de la nutrición. Bueno, acordemos, ¿no?, que cómo fue el recorrido, ¿no? Primero el gobierno dijo que no necesitaba aumentar nada, que con lo que estaba haciendo era suficiente. Después nosotros le propusimos que hagan un decreto, dijeron que no lo iban a hacer. Cuando nosotros tomamos la decisión de hacer la sesión, se terminaron sumando porque quedar en offside, digamos, ¿no? Votar en contra de una decisión de esas características inclusive yo creo que los propios diputados y senadores de Cambiemos no querían votar absolutamente en contra, pero no estaba en la voluntad del gobierno generar una política de esta característica. Por eso es muy importante lo que hizo ayer Alberto, Claro. ¿no? Porque me parece que ayer lo que hace Alberto es poner el tema del hambre como una política de Estado. No solamente es importante el recorrido de la iniciativa, la cantidad de propuestas puntuales que tiene la iniciativa, sino que me parece que es importantísimo la convocatoria que generó alrededor del tema. Porque ya siendo candidato a presidente, genera una convocatoria como Exacto, si fuese sí, jefe sí, de sí. Estado a una cantidad de actores que me parece Total. que es claramente, Pero además que está claramente trascendente. Está ocupando el rol que debería ocupar Macri, porque Macri no hace nada respecto al hambre, sigue desconociendo y ya le ocupa a Alberto Fernández ocupar ese rol, ¿no? Bueno, pero que parece claramente que el que actúa con responsabilidad y con dimensión de estadista es Alberto Fernández. El presidente aparece claramente haciendo propuestas como pareciese que fuese un candidato opositor, porque cuando de todas las propuestas que hace el presidente uno le diría, ¿por qué no la hizo antes? Claro. ¿Por qué no las aplicó? ¿Por qué no las llevó? Total. ¿Por qué claramente no las llevó adelante, ¿no? Ahora, Agustín, que el gobierno no Bueno, se ha fíjese, aplicado. bueno, hoy Macri juega al fútbol y Alberto Fernández estaba reunido con el Banco Mundial. Exacto. Sí, no, hay hay Digamos, dos ¿no? fotos muy notorias. Entonces Exacto. esto me parece que muestra. Y la verdad que Macri ha tenido suerte en que el que le haya ganado ha sido un dirigente con tanta responsabilidad institucional y tanta mesura como es Alberto Fernández, que permanentemente en todo este tiempo que ha transcurrido de las PASO hasta ahora ha actuado con mucha mesura y con mucha Da la responsabilidad, sensación ¿no? como un vacío de poder muy grande, como que hoy nadie gobierna la Argentina, ¿no? Pero que gobierna al fondo. A mi criterio sigue siendo así. Desde que fue la devaluación de abril del año pasado, el gobierno utilizó al Fondo Monetario Internacional como pulmotor. Bueno, ahí vimos claramente como el eje de poder interno del gobierno pasó de Marcos Peña a Duhovne, Sí. que era el que interlocutaba permanentemente en ese momento con la señora que nos tendríamos que haber enamorado todos Exacto. y que perdimos la enorme oportunidad, Christine Lagarde. Y me parece que el que marca la política económica es hasta ese momento fue el Fondo Monetario Internacional,
Y ahora me parece que el gobierno está sostenido por el ministro Lacunza y por quien es el presidente del Banco Central. Macri está de campaña, está claramente que el jefe de gabinete hace tiempo que dejó de ser jefe de gabinete y jefe de campaña de Mauricio Macri, con los resultados conocidos hasta ahora, pero en este escenario claramente es el escenario que nosotros no estamos moviendo, ¿no? Ahora seguimos, Agustín. Sí. Matías Barrotaveña, hoy conocíamos los datos del observatorio de ustedes respecto a las necesidades, a cómo la gente ha tenido menos posibilidades de acceder a un plato de comida, cómo se han privado, cómo han tenido hambre. Digo, estadísticas que duelen, pero son datos de la realidad muy profundos del AMBA, ¿no? Sí, nosotros desde el Centro de Estudios Metropolitanos venimos haciendo una medición que ya son 11 mediciones, empezamos en el 2016, donde evaluamos cuestiones económicas, cuestiones vinculadas a lo laboral y a lo alimentario. El año pasado, después de la devaluación, hubo una caída enorme que se fue consolidando y va alcanzando cada vez peores datos. A ver, por ejemplo, en la elección anterior, en el momento cuando se votó en el 2017, había un 37% que creía que la economía estaba mal. Ahora es el 67%. Esa es la dimensión del cambio. Pero para que veamos, por ejemplo, hay un 60% que dice que no llega a fin de mes. Hay un 40% que dice que tiene miedo de perder su trabajo. Hay un 45% que dice que tuvo que disminuir las porciones de comida porque no tenía suficiente dinero como para comprar alimentos. Es mucho. Claro, porque además para llegar a eso, antes tuvieron que reducir otros consumos. Por ejemplo, el 70% dice que no accede a recreación, a ningún tipo de salida, ir a comer, salir a un espectáculo. Eso ya lo ha dejado totalmente de lado. El 70% dice que ya cambió a segundas marcas. Es decir, lo que uno ve es la consecuencia de los números que se mencionaban, ¿no? Para llegar al 31% que dice que alguien de su familia pasó hambre. Esto además, ¿no?, consecuencia de los números que vamos viendo del INDEC, ¿no?, la desocupación del 10,6%, que en el conurbano es el 12%, el crecimiento del índice de Gini, que muestra desigualdad, que creció también de 0,42 a 0,43, mostrando que el 10% más rico cada vez se queda con una parte mayor de la torta. La pobreza, 35,4, que en algunos lugares llega al 40, 45, 50, cuando vemos el noreste del país. Todo esto termina repercutiendo en estos valores que además son promedios, porque cuando digo esto estoy incluyendo los datos de Recoleta o Palermo con los de La Matanza o Moreno. Cuando vamos al segundo cordón del conurbano, a esos partidos, los valores son muy superiores, y ahí es el 40% el que dice que tiene hambre, o son valores superiores al 65% los que dicen que tuvieron que reducir las porciones de comida. Es demoledor esto. Está Carlos Sancheta, que es de la Mesa de la Economía Social, ¿no? Que ellos han creado, acá lo empezamos a motivar y lo empezábamos a mostrar, porque ellos han creado los primeros. Cuando el pan se disparaba, crearon un pan social a 35 pesos el kilo, y ahora están ampliando a mercados, a canasta. Pero digo, estos datos que Matías, ustedes los vivieron, lo viven permanentemente, sí, se ¿no? vive permanentemente, lo vemos en la realidad, lo vemos, por ejemplo, con los jubilados que fueron dejados de lado totalmente por este gobierno. Nosotros, por ejemplo, tenemos un puesto de venta en Capital y hace unos días lo tenemos cerrado, pero ahora lo abrimos otra vez. Y es impresionante la cantidad de jubilados que se acercan porque no tiene manera. Ahí cambiamos nosotros prácticamente la plata. Hemos acordado con Yatasto para poder llevar la leche a 30 pesos a los barrios. Un esfuerzo que hace Yatasto muy grande que nos provee de la leche. Y a la vez estuvimos recorriendo todo el sur, generando más productores regionales para que la gente pueda comer. Nosotros ya no decimos una canasta alimentaria, decimos un conjunto de alimentos para el desarrollo humano, porque la canasta alimentaria remite a lo que trabaja el INDEC, que tiene que ver con precios, y el conjunto de alimentos para el desarrollo humano es lo que necesita realmente una persona para desarrollarse fehacientemente. Y vos decías del pan, tuvimos la suerte de que Agustín nos acompañara cuando Carlos Castañeto presentó el proyecto de ley, y creo que ahí se encara la primera... social, ¿no? Pan social. Claro, ahí se encara la primera idea de que el alimento tiene que ser declarado como un bien social. Yo creo que ahí tenemos que tomar a la familia como sujeto de derecho y generarle ahí la ayuda alimentaria. En Merlo, por ejemplo, en La Plata, hemos censado casi todo el territorio y en cada lugar tenemos la oportunidad ya de generar 500 almacenes populares, que fíjate esta cifra, Gustavo, se estarían ahorrando más de 270 millones de pesos mensuales en cada distrito que quedaría para el consumo interno. Por eso nosotros decimos que los almacenes populares es el camino para generar el consumo interno y reactivar el consumo.
Hemos conseguido productores en Río Negro con el trabajo de compañeros como José Luis, en Córdoba, que están trabajando a fondo. Y ahora en Regina, por ejemplo, estamos trabajando con los productores frutihortícolas para que esa fruta, fíjate por ejemplo en Regina, ¿qué pasa? Va a Mendoza, de Mendoza al Mercado Central y del Mercado Central se distribuye. Entonces nosotros estamos tratando de generar cooperativas de distribución para que se achique el camino. Bueno, si eso lo pueden hacer las organizaciones, ¿por qué no el Estado en este Bueno, plan? en Hurlingham, hace tiempo Sí. que por iniciativa del intendente, Sí, con Juanchi. apoyo del intendente, bajando Sí, sí. el derecho de seguridad y higiene, digamos, ¿no? Hizo un acuerdo con una cantidad de panificadoras, de panaderías, y tienen un pan social. Yo me acuerdo una vez que estuve con Juanchi Zabaleta recorriendo la localidad y vos veías claramente, había una cola larga de gente que iba a comprar el pan social y había 3 o 4 personas más que iban a comprar otras cosas en la panadería, y es beneficio para todos, para la gente y para la panadería que puede seguir Pero, trabajando, digamos, ¿no? Totalmente. Está Antonio Colicino, que ha tenido participación, él a través de la Universidad de La Plata, en este armado de la propuesta de plan que anoche Daniel Arroyo lo presentó aquí en Minuto 1. Antonio, gracias. Y bueno, un poco de lo que hablaba aquí recién Carlos, también se conforma esta propuesta que ustedes han... Sí, a mí lo que me parece central es, por un lado, lo que dice Agustín, estamos hablando de una política de Estado. Me parece que esto es importante porque siempre estamos pensando en cuestiones coyunturales. El gobierno ha planteado, la propuesta, digamos, del próximo gobierno, con claridad ha dicho, esto es una propuesta para varios gobiernos. Es una propuesta para incluir todos los sectores, porque la verdad que no estamos hablando también de sectores empresarios, de sectores del movimiento obrero, de sectores de la economía social. Y centralmente lo que me parece que aborda 2 o 3 cuestiones. Por un lado, como bien explicaba él, el programa no es un programa como estamos acostumbrados a escuchar la ministra actual de Desarrollo Social, que lo único que dice es hay que entregar alimentos. Claro. Estamos pensando en una tarjeta para que la gente pueda realmente tomar decisiones en la hora de comprar. Estamos pensando en una canasta básica seria, medida y evaluada nutricionalmente, lo cual me parece que es central. Se está pensando, y lo decía Daniel Arroyo ayer, se está pensando en descontar el IVA a determinados sectores, no esta idea de descontar, y de una canasta real y concreta que incluya no solo lo que se incluyó en la reducción del IVA en esta última etapa. Devolución. Exactamente. Una devolución a los sectores que realmente necesita. Estamos hablando de jubilados y pensionados, estamos hablando de asignación universal por hijo, etcétera. Digo, me parece que eso es central. Y la otra cosa que me parece, y hoy yo te lo decía, muy importante, es que como viene haciendo Alberto Fernández, viene diciendo Alberto Fernández, estamos pensando en una propuesta federal. ¿Esto qué quiere decir? Que hay que rediscutir en cada lugar cómo se aplica. Digo, no podemos seguir pensando en políticas desde un centro como si fuese lo mismo cualquier lugar o cualquier territorio de nuestro país. Los territorios son diferentes, habrá que pensar, hoy me hacían una entrevista en una radio de Córdoba y yo decía, bueno, es evidente que hay que pensar en mecanismos para el tema del débito, en algunos lugares será factible rápidamente, en otros no. Quiero decir, hay que pensar en mecanismos diferentes. El territorio es diferente, tenemos un país federal y hay que romper de una vez por todas la idea del unitarismo, esta idea de que el edificio de la 9 de julio decide. Yo creo esto, lo contaba, que lo que está haciendo Juanchi, Zabaleta en Hurlingham, Paco Durañona, que en la Plaza del Pueblo trae a los productores. Esto es lo que hay que pensar. Estos mercados que ustedes están armando, con el apoyo y articulación del Estado, ¿cómo no se va a poder hacer, digo? Absolutamente. Por eso para lo hacen nosotros... muchos intendentes. Mercedes, a ver, te dejaba andas? para lo último, Mercedes, disculpa, que es No, la dama no, presente, no. porque Me voy a todo quejar esto, porque todo lo ahora- que hablamos, ¿dónde va? A la economía, que ha sido la causa principal de todo esto que estamos hablando y de la pobreza que nos está dejando Macri, ¿no? Tal cual, digo, esto que vos comentabas y haces saber de lo que están haciendo los intendentes, digamos, ha sido un eje del gobierno de Macri, que es tirar para abajo la crisis, lo ha hecho con los gobernadores y algunos gobernadores lo han hecho con los intendentes, sobre todo en la provincia de Buenos Aires. Entonces, estas situaciones hoy que vemos de pobreza, de desempleo, digo, han hecho, la economía hoy está desmadrada, descontrolada, con las principales variables desequilibradas que no ha podido hacer este gobierno, y ha generado ya las plagas de Macri, que vos hablabas en algún programa, te escuché de las 10 plagas de Egipto, digo, tenés, vos fijate que lo comentabas hoy, tenés generación de pobreza, 10 pobres por hora.
Es decir, en este programa estuvimos ahora 1 hora y media, tenés 20 o 22 pobres más en 2 horas de tu programa. Lo mismo pasa con el desempleo. Hoy tenés 5 desempleados por hora que genera este gobierno. Tenés mayor deuda, mayor inflación, mayor fuga, tal cual, la fuga de capitales, tenés caída de la producción, caída del salario, digamos. Ninguna hoy variable de la economía, ninguna de las variables hoy está en equilibrio. Y el gobierno lo que hace, y me parece que es verdad esta ausencia hoy que hay del Estado, que tira abajo de la alfombra, como viene haciendo todo este año y desde que arrancó el gobierno, culpando a todos y tirando las cuestiones para adelante, porque no nos olvidemos que a fin de año también se vienen otras cuestiones que ha paralizado el gobierno, que es el aumento tarifario, digamos, todas estas cuestiones que hoy Alberto Fernández las piensa. Me parece que está bueno no solo aplicar y empezar a proponer políticas de Estado, sino visibilizar estas cosas que hoy el gobierno sigue tapando, no resolviendo y que se van agravando día a día. Total. Eso es lo más preocupante, ¿no? Sí, Carlos, vos querías decir No, algo. nosotros, por ejemplo, se está ahí diagramando en Merlo, por ejemplo, cuando hablamos del tema de los intendentes, 500 almacenes populares y 500 unidades productivas que generarían rápidamente, que van a generar rápidamente 4.500 puestos de trabajo, asociando a los compañeros para que produzcan alimentos. Nosotros creemos que Porque está la creación de cooperativas también en este plan que presentó ayer Alberto Por lo menos Fernández, ¿no? darle de alguna manera, profundizar esa línea, profundizar la economía social y hacer lo que han hecho muchas intendencias, porque hay muchas más intendencias que han, la verdad, intentado paliar la ausencia de un Estado nacional y provincial, que también hay que decirlo y traerlo a la mesa, totalmente. porque el Estado provincial no existe para responder a ninguna de las necesidades que se han ido agravando. Yo te decía hoy, la pobreza, la indigencia en la provincia de Buenos Aires se duplicó, como casi en todo el país. El conurbano hoy ha acrecentado en un año más de 370.000 nuevos indigentes en un año. Sí, 7 la millones verdad de que pobres, esto ¿no? es más que complicado. Y la provincia, digo, sigue con prestaciones iguales, no sale a hacer ningún monitoreo, no sale a hacer control de peso y talla. Gracias que hay organizaciones sociales que están haciendo control de peso y Barrios talla. de Pie que ha denunciado justamente cómo se ha achicado. Que en el Esto plan ustedes lo claramente marcan también, ¿no? Lo mismo dio la diferencia, ¿no? Porque bueno, Antonio tuvo experiencia en 2001 en un municipio como La Matanza, Daniel Arroyo también, digo, la diferencia, la ciudad de Buenos Aires tampoco, la ciudad de Buenos Aires tiene 600.000 pobres, duplicó la indigencia en 200.000. Y una incompatibilidad que no existe, que es entre el Plan Ciudadanía Porteña y la asignación por hijo, la aplican de hecho y no permiten que las personas accedan a esos 2 ingresos, que sería un ingreso mínimo. De hecho, no tienen ningún tipo de política anticíclica, contracíclica, frente a las porciones de comida de las escuelas dan vergüenza, el presupuesto de infraestructura escolar, es decir, hay un abandono absoluto de los hospitales, de la salud, de toda cuestión social, el crecimiento de las personas en situación de calle, ¿no? Que fue lo que hizo que se empezara a mirar en la ciudad de Buenos Aires lo que estaba pasando. Y nosotros vemos en estos números que también en la ciudad de Buenos Aires, si bien son números menores comparados al conurbano, pensemos en la ciudad de Buenos Aires, tiene 360.000 millones de presupuesto, están los sectores más ricos, pero de todas maneras hay cerca de un 20% que dice que tiene hambre en la ciudad de Buenos Aires. Ahora, ¿estamos dimensionando realmente la bomba que va a dejar Macri? Bueno, nosotros sí tenemos clara dimensión, porque además sabemos de dónde venimos, ¿no? A todo lo que decimos acá hay que decir que el efecto que ha tenido la pérdida del poder adquisitivo de la asignación universal por hijo es notable, porque eso es lo que te hace sumergir claramente y aumentar los porcentajes de indigencia. Yo me acuerdo cuando en el 2009 Cristina sacó la asignación universal por hijo, nosotros rápidamente empezamos a notar, inclusive los intendentes nos decían que había parado la demanda, había bajado la demanda de alimentos sobre esos intendentes, porque aparecía esto que es una política enorme, ¿no? O sea que en la medida que nosotros logremos que se empiece a recuperar el poder adquisitivo de la asignación universal por hijo, bueno, todas estas cosas se van a sentir un mayor alivio, porque además es una política universal. Y lo otro que quiero decir es, para hacer realidad esto del país federal, nosotros tenemos una consultora propia en Rosario, un dato más que agrego, 57% en Rosario, Alberto ganó por 20 puntos, ¿no? 57% de los rosarinos están endeudados. Más del 50, de ese 57%, el 54% está endeudado para pagar tarifas, para pagar tarjeta de crédito o para gastos corrientes.
Eso es claramente, no llego a fin de mes. No me alcanza. Sí, 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 sí. No, no, Bueno, ha no me, crecido a nivel nacional el no me alcanza la endeudamiento, plata. Así que este claramente es la dimensión Ha crecido, de la crisis que tenemos. Que vuelvo a decir, hoy la crisis no es como en el 2001. Bueno, primero porque ya existe la esperanza. ¿No? Y esto es así, existe una esperanza, está Alberto, está Cristina. Bueno, entonces hay todos los argentinos tenemos una esperanza que para llegar al día de diciembre. Y en segundo lugar, por la red de contención social que quedó armada de los 12 años de gobiernos anteriores, digamos. Sí, ¿no? sí, Esto sí. es claramente así. Carlos. No, nosotros estamos trabajando también, hoy estuvimos reunidos con los organismos de derechos humanos, que nosotros decimos que son los que más saben en el tema de derechos, y nosotros estamos trabajando también en un eje para pedir una reforma en la Carta Orgánica del Banco Central que permita que todos los deudores asalariados o compañeros que están recibiendo planes sociales o ayuda del gobierno, que estén en morosidad con el sistema bancario, puedan tener como una especie de amnistía. Y que la banca, que en realidad fue la gran ganadora, o sea, el sistema bancario fueron los grandes ganadores en esta época, sea solidaria y que se generen a través de los bancos privados préstamos para consumo y para unidades productivas asociativas. Sí, Antonio. Una cosita que me parece importante. Hoy salió una respuesta al candidato a vicepresidente de un médico generalista de un hospital de Lanús. Y me parece que viene bien resaltarlo porque se presentan dos chicas de 14, 18 años y 16 años con su madre y tienen anemia y desnutrición crónica. Y la madre cuenta, en realidad el médico dice que la madre plantea que hace prácticamente 2 años que se le hace difícil comer una vez al día y a veces nada. Cuando nosotros decimos que la malnutrición genera un problema para el presente y para el futuro, estamos diciendo eso. Por eso es tan importante tomar el hambre como un tema central y como primer medida de un gobierno que tiene que ser claramente nacional y popular. Me parece que eso es importante decirlo porque ¿cómo revertís eso? El médico generalista que da su matrícula y demás, lo hace público, plantea eso y recuerda un poco al doctor Ferrara, que fue ministro de Salud de la provincia, cuando dice, la verdad que el problema de este tipo de cosas la tenemos que buscar fuera del consultorio médico. Son problemas sociales, como decía Carrillo en su momento, ¿no? Claro, el primer ministro de Salud de la Argentina, en una época donde no tenemos ministro de Salud, y eso no es casualidad. Sí, obvio. Esteban, las percepciones de esto que estamos hablando, ¿qué generan la gente? ¿Cuál es lo que ustedes cuando van al territorio a recoger? ¿Qué es? ¿Bronca? Sí, hay un malestar en función a nuestras encuestas que estamos realizando que tienen que ver con todo este planteamiento. Recién se planteaba esta idea de que no hay una política estatal que intervenga y dé solución a la vulnerabilidad social de salud, de educación, de economía. Es evidente que el Estado, el gobierno de Mauricio Macri no contempla en su modelo una política de Estado que trate de igualar las oportunidades en este desequilibrio social que hay. Entonces, ellos, fíjate, contemplan la meritocracia, el esfuerzo propio de cada uno de nosotros, listo. Entonces, no hay un Estado presente, un Estado interventor que regule esa desigualdad en cada uno de nosotros, sobre todo en los sectores más vulnerables, y que le permita un ascenso social. Ellos no creen en ese tipo de política. Bueno, va a ser fundamental, Mercedes, esto, recuperar el Estado articulador de política, pero el Estado también garante de ver que sí, no se vaya... Un Estado regulador, es lo que decía, lo que presentaba Alberto en su plan, digo, esto regular el precio, digamos, hay cuestiones básicas que nosotros tenemos que trabajar en lo urgente. El acceso a los alimentos, esto que hablamos de 30% de niños malnutridos, 35% de niños en el último año que han tenido alguna asistencia alimentaria, la mitad de los niños, más de la mitad de los niños pobres en la Argentina. Me parece que eso es lo que hay que trabajar inmediatamente. Acceso a los alimentos, acceso a los medicamentos, que fue otro punto que tocó Alberto como eje de política a llevar adelante, y el tema de unas tarifas razonables y obviamente tratar de buscar un equilibrio, estabilizar las principales variables de la economía, que son la tasa de inflación, digo todos los precios, ¿no? Tarifas, alimentos, la tasa de evaluación y la tasa de interés que hoy destruye todo tejido productivo. La pobreza en los jubilados, no sé si sale en los análisis que ustedes están realizando, ¿no? Cómo se ha disparado la canasta básica a los jubilados, 30.000 pesos con una mínima de 12.000 y el aumento del 85% de los medicamentos. Ahí, si se quiere, el paraguas que tiene es lo que señalaba recién Agustín, ¿no? La moratoria jubilatoria permitió que haya en muchos hogares 2 jubilaciones y eso le permite hacer frente de alguna manera, pero cuando uno ve
en otros trabajos también cualitativos que hemos hecho, los jubilados están peso por peso viendo dónde pueden asignar sus recursos porque no llegan a fin de mes. Y es el dato ese que vos decís, el 60% de las familias, aún teniendo trabajo, no llega a fin de mes. Es un Lo que hay dato que atender preocupante. es el mundo del trabajo, porque además de la emergencia alimentaria y Exactamente. social, en el mundo del trabajo vemos que se viene perdiendo. Los empleados públicos, por ejemplo, nacionales, perdieron el 30% de ingresos desde el 2015. Las paritarias, el INDEC dice que hubo un aumento en el último año del 43% más o menos salarial de aquellos de convenio, ¿no? Donde tenés la mezcla del 50% de bancarios con otros que tienen mucho menos, y la inflación está más de 17 puntos arriba, 14 puntos. O sea, hay una pérdida de ingresos, una pérdida de derechos y precarización. Porque si bien duplicaron el desempleo, del 5,9 al 12, por ejemplo, en el conurbano, no llegaron a los niveles de desempleo del 2001, pero lo han hecho sobre una precarización absoluta de trabajo sin derechos, con ingresos mínimos y sin ningún tipo de protección, como vemos, bueno, los chicos que andan en bicicleta, pero también en muchos otros rubros donde hay estrategias de supervivencia en la economía social, pero no alcanzan a lo mínimo. Antonio, ¿esto se puede poner en marcha el 11 de diciembre? Sí, yo creo que sí, es un plan bastante integral y lo que hay que pensar es ir avanzando. Insisto con esa idea, ir avanzando, ir viendo qué se puede hacer lugar por lugar. Está muy bueno en el plan la idea del observatorio. Exactamente. Que haya un Sí, observatorio, digamos, ¿no? Que Entonces, haga un seguimiento. pero que haya un seguimiento y que entonces que uno tenga datos reales, digamos, ¿no? Entonces, sobre los datos reales vos podés decir, bueno, el plan está funcionando bien, que en esta provincia funciona mejor, en esta funciona mejor. Bueno, entonces claramente ahí podés focalizar mucho más las políticas con una mayor cantidad de datos y tener mayor cantidad de resultados, digamos, ¿no? Pero el observatorio me parece que es importantísimo, sobre todo porque, digamos, nosotros a todo el mundo le decimos amor y paz, pero yo creo que en marzo del año que viene van a estar criticándolo a Alberto, digamos, ¿no? Seguramente va a ser así y entonces nosotros tenemos que tratar de que nuestras políticas tengan los mayores niveles de consenso y tener elementos concretos de donde decir, no, lo que está diciendo es una mentira, porque esto está funcionando y está funcionando en 3 meses, no en los 4 años que ustedes estuvieron de gobierno, ¿no? Y una sola cosita para tener en cuenta. Estamos viviendo momentos de inflación muy alta. Y hay que acordarse de eso. Más o menos cada 2,5% de inflación tenemos un punto de pobreza más. Digo porque el resultado no va a ser una pobreza del 30, un poquito más del 35. Y eso hay que pensarlo, porque se está agravando la situación más allá de las caravanas del presidente de la Nación. Y agregar una cosa más. 6% de inflación en septiembre. Absolutamente. 6% de inflación en septiembre. ¿Cuánto va a aumentar la pobreza? Y 2 puntos si no hay recuperación de ingresos, y por lo que vemos, no hay recuperación Sí, de además ingresos. el impacto de la canasta básica, el índice de alimento y bebida, Que siempre está más por alto. encima de la Exactamente. promedio de inflación, porque un 6% con tarifa congelada. Claro. O sea, Gustavo- vos tenés dos variables que es el desempleo alto, inflación alta, que no se había dado en ninguna crisis en la Argentina. Ni en la crisis del 89, ni en la crisis del 2001, donde alguna de las dos variables se disparaba. En este caso, estas dos variables que son tan nocivas como el desempleo y la inflación es lo que te genera y te destroza hoy y te genera mayor pobreza en la economía. No, con respecto al observatorio, los compañeros del CONICET de la Patagonia están trabajando en una aplicación que permitiría saber qué se está comiendo en cada comedor y si son las proteínas y los nutrientes necesarios. O sea, son compañeros que están aportando a la MESIP esto, y nosotros, para cerrar la idea también, lo que sí valoramos muchísimo es esta apertura que genera Alberto en convocar a todos los sectores. Realmente, esta vez es con todos. Nosotros estábamos acostumbrados que... Sí, la tenían que apechugar. Me No, consta y allá que juntar íbamos. tuvieron que todo, ¿no? Y apechugar. juntar todas las Que allá partes en íbamos. ese Consta gran que la acuerdo. apechugaron muy solo, en soledad como muchos, ¿no? Pausa y volvemos.